¿qué tal amigos de Costa Rica Noticias? Les saluda Melissa Valerio y gracias por acompañarnos a las 12 en punto de este mediodía en nuestra edición del mediodía de Costa Rica Noticias. Hoy con muchísima información nacional, por supuesto deportiva. Ganó la selección nacional, vinimos de rojo, cumpliendo por supuesto con ese gane y esa satisfacción que tienen muchos costarricenses después de muchos meses de no haber visto un gane por parte de la selección masculina. Por supuesto, información nacional, la crisis en Cuba son parte de las informaciones que les traeremos durante este martes 13 de julio. Recuerde que estamos en vivo en la señal de 13 Costa Rica Televisión de la 101.5 FM de Radio Nacional y a través de nuestras redes sociales que usted ya puede observar acá en la parte inferior de nuestra pantalla, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Cada una de ellas tendrá la señal en vivo de lo que se transmite aquí, así como información relevante de este martes. Con muchísima información como siempre, pero primero haciendo un repaso por nuestros titulares. La ARECEP congeló una rebaja de 4,75% en las tarifas de autobuses de todo el país para no afectar las finanzas de los empresarios. El MOP pide al ente acreditador investigar a las empresas encargadas de inspeccionar las obras viales. Costa Rica se prepara para recibir 500,000 de vacunas anti-COVID donadas por los Estados Unidos. En el campo internacional, gobiernos de todo el mundo se pronuncian a favor y en contra de las protestas en Cuba. Y vamos con el detalle de las informaciones. Como lo veíamos en titulares, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, suspendió la rebaja de 4.75% aprobada la semana anterior para las tarifas de autobuses. De acuerdo con el ente Contralor, la medida aplica por 3 meses y se optó para no afectar las finanzas de los empresarios que han visto disminuidos sus ingresos por la pandemia. La periodista Katia Meneses Brenes nos brinda esta información. Muy buenas tardes, Katia, adelante. Buenas tardes, un cordial saludo para usted y para todos los que nos acompañan. Como es de su conocimiento, el viernes pasado la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, aprobó una rebaja en la tarifa de todas las rutas de autobuses de Costa Rica de 4.75%. Sin embargo, también se decidió tener un espacio de 3 meses, una suspensión de 13 meses, con el fin de que los autobuseros puedan recuperarse económicamente, esto debido a que han sido bastante afectados por la pandemia generada por la COVID-19. En Costa Rica Noticias conversamos con el intendente de Transportes, don Eduardo Araya. Veamos qué fue lo que nos dijo. Bueno, se suspende con base en un informe técnico que determinó que la coyuntura actual, el sector autobús, ¿verdad? Todo lo que es el sector ha sido muy golpeado y no es prudente realizar esta rebaja para mantener la continuidad del servicio, que es lo que nos preocupa a nosotros. Esto se da, don Eduardo, por 13 meses, esta suspensión. ¿Qué pasa con los usuarios de los autobuses? Bueno, lo que nosotros buscamos es que ellos mantengan el servicio para hacer sus actividades, ir a las citas médicas, que puedan desplazarse a los centros de estudio, que puedan ir a hacer sus compras, y lo que nosotros buscamos es que tengan un servicio que puedan utilizarlo en el momento que ellos lo necesiten, y una decisión de una rebaja muy fuerte en este momento con la situación económica que tenemos podría dar al traste con ese servicio que ellos tienen, y ya lo hemos visto, como lo dijo el CTP, el Consejo de Transporte Público, en un informe, que solo durante la pandemia han abandonado 8 rutas, 8 empresas han abandonado la ruta, y esto tiene efectos muy negativos para los usuarios. Entonces, ¿cuál es la recomendación que usted le da tanto a los empresarios como a los usuarios de autobuses? Nosotros, desde el punto de vista técnico y legal en la autoridad reguladora, tenemos que procurar el equilibrio entre estos dos, el sector autobusero y los usuarios y las necesidades que ellos tienen. Entonces, lo que yo les digo a todos es que desde aquí estamos haciendo lo posible para tener tanto un servicio de calidad como que los usuarios tengan ese servicio. Entonces, lo que les pido a todos es comprender la situación actual. Pero, ¿qué dice exactamente la Oficina de Consumidores de Costa Rica con respecto a esta iniciativa o a esta decisión que tomó la ARECEP? Somos conscientes de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos necesita hacer equilibrios para garantizar la prestación del servicio, más aún en momentos de pandemia.
En ese contexto, Consumidores de Costa Rica ha indicado en reiteradas ocasiones a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos que es necesario mantener los equilibrios financieros necesarios, no solamente de las empresas de transporte, sino también de los bolsillos y los presupuestos familiares de los hogares costarricenses. ¿Realmente comprenden los usuarios de los autobuses esta situación? Veamos. Esta pandemia está jodiendo a todo el mundo, ¿verdad? Definitivamente, porque no es solo a los autobuseros, sino en sí a toda la población, porque nos afecta a todos. Y Jay, aunque les aprueben esa rebaja, pues la verdad, ya como ellos están, mejor que se queden queditos, ¿verdad? Porque ahí, como quiera que sea, ellos la están viendo muy fea también. Saben que está muy dura la cosa y cualquier céntimo que nos cobren más nos va a perjudicar, pero uno lo paga porque no hay más que hacer, ¿verdad? Pero sí, me parece que sí, deberían de hacer eso porque la plática está muy escasa ahí. Todo eso. Buena idea que tomen las medidas que son justas, porque la verdad, hay veces se paga justo por pecadores, ¿verdad? Pero que sean justos. Bueno, lo primero, ellos también han sufrido por la pandemia y de hecho nosotros, porque ya el bolsillo como que muchas veces ya no da, no estamos para aumentos, entonces yo diría que está bien que den ese tiempo para que se puedan recuperar. Bien, esta es la información. Regreso con usted al estudio principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes a nuestra compañera Katia Meneses por este informe precisamente de que no se aplicarán esas rebajas en el transporte público de cara a la crisis que han vivido los empresarios por la COVID-19. Y siguiendo con esos temas de transportes, el Ministerio de Obras Públicas y el CONAVI aún no concretan la expropiación y demolición de 4 propiedades ubicadas en Calle Blancos, donde pasará el último tramo de la carretera de Circunvalación Norte. La demolición de casas y estructuras en este sector se inició en junio anterior e incluyó un total de 70 propiedades. La mayoría de las expropiaciones en Calle Blancos, por donde pasará la última etapa de la carretera de Circunvalación Norte, ya se han ejecutado. Este proceso inició en junio e incluyó unas 70 propiedades, de las cuales aún quedan pendientes 4 de ellas, 2 casas y 2 comercios, una panadería y un taller mecánico con más de 50 años de existir. De acuerdo con el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOP, la Ley General de Caminos Públicos 5060 establece que una vez que se da la comunicación a los propietarios se da un periodo de 15 días y si en este plazo no hay impugnaciones se puede proceder a demoler. Pero ¿cuál ha sido el caso con estas 4 propiedades que aún están pendientes? En aquellos bienes en donde nosotros no hemos intervenido, no hemos ejecutado las demoliciones, es porque precisamente tenemos diversas situaciones. Una, porque ya notificamos el acto administrativo y se generó una impugnación. Entonces, por pleno respeto al debido proceso y por estar resolviéndose el asunto en el despacho del señor ministro, nosotros esperamos a que el despacho resuelva y procedemos posteriormente a ejecutar la demolición. En otros casos, como bien lo señalás, se genera la pendencia de pago de algún extremo, en este caso el derecho comercial, como bien lo decís. Según los casos aludidos por tu persona, efectivamente estamos en esa situación. Todavía quedan algunos aspectos por pagar. No sé si recordás el caso de Fridays, que nos pasó casi igual. Hasta que ya se pagó el último colón, nosotros procedimos a ejecutar la demolición. Y nos apersonamos al día siguiente que nos comunicaron a nosotros, porque a nosotros como departamento nos comunican que ya se pagó todo, que el CONAVI ya generó la erogación correspondiente y se nos genera el comunicado, entonces nosotros intervenimos. O sea, una vez que nos comuniquen, nosotros al día siguiente estamos ahí demoliendo, cuando ya hayamos dado el debido proceso de los famosos 15 días. La fase de demolición ha sido ejecutada por el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones y la División de Obras Públicas del MOP, que son quienes facilitan la maquinaria, así como la fiscalización de funcionarios para que monitoren lo que se está llevando a cabo.
De generarse una orden de inicio para las obras de construcción y aún quedaran pendientes demoliciones, las empresas contratistas podrían intervenir con su maquinaria. Para este proceso incluso se habilitó un sitio en Santo Domingo de Heredia donde se llevan los escombros. Hemos tenido abogados, ingenieros, destacados varias horas en sitio. El tema de la maquinaria es un tema también de especial valor, porque esta maquinaria va a implicar también un traslado de la misma al sitio donde se encuentran los escombros, después al botadero. Hay procesos de contratación que realiza Conavi, donde, por ejemplo, Conavi tiene contrato con EVI, entonces ahí también hay otro monto específico que determinar por esta recepción de los escombros y basura, y la habilitación también de un depósito. Tuvimos para habilitar el Tajo Montano, tuvimos que, por ejemplo, generar un cerramiento con malla, que eso también lo realiza la Dirección de Edificaciones, que es otro aspecto a ponderar. La última etapa de Circunvalación Norte estará a cargo del consorcio La Estrella H. Solís, mismas empresas que se encargaron de la construcción de los tramos que van desde La Uruca hasta Calle Blancos. La última etapa que se construirá será de 1.5 kilómetros de longitud y unirá la Ruta 32 con Calle Blancos. El costo de esta última fase será de $59.9 millones, financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Y a las 12:12 de este mediodía, ¿cuál es la situación del tránsito en nuestro país? Lo vemos a continuación gracias a la señal de cámarasvialescr.com. Ustedes pueden observar el sector de la rotonda de San Sebastián. En esa zona hay fluidez vehicular, tanto en la rotonda como quienes transitan por la ruta 39. Ahora nos trasladamos a la ruta 209 en Desamparados, con vista al cruce, con vista al sur. Precisamente ahí pueden observar ustedes un poco más de vehículos transitando. Recuerde que hoy no circulan las placas 2 y 3. Ahora ustedes pueden observar en pantalla la ruta 215 en Curridabat, el sector del Registro Nacional vista al oeste. Ahí, como es habitual por el semáforo de la zona, se crea alguna congestión vehicular, sin embargo fluye. También no se reporta lluvia por el momento. Y por último, en la ruta 2, el sector de Taras con vista hacia Cartago. Del mismo modo, hay bastante fluidez vehicular en esta carretera, así como que no se reporta del mismo modo lluvia en la zona, así que evite la velocidad para no tener accidentes. Y hacemos una pausa, pero antes le contamos que el MOP solicitó una investigación a las empresas registradas para inspeccionar la calidad de las obras viales. Los detalles al volver. Ellos son Los Campos y es el tercer mes que disfrutan su premio para comprar en el súper gracias a sus tarjetas de débito y crédito del Banco Popular. Pague usted también con sus tarjetas y podría ser uno de los 10 ganadores de 300,000 colones por mes durante lo que queda del año para compras en el supermercado. Nuestras tarjetas le dan bienestar a usted y su familia. Si no tiene su tarjeta, solicítela en nuestra página web. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Lo que sucede en nuestras comunidades, de costa a costa, informando a todo el país. Costa Rica Noticias Regional. Todos los días a la 1:30 de la tarde y los martes luego de Soluciones del 13. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MED.
Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Y cuál es el tipo de cambio para este martes? Lo vemos en pantalla a continuación. Según el Banco Popular, la compra se encuentra en 616 colones con 19 céntimos, mientras que la venta se ubica en 622 colones con 75 céntimos, una ligera baja. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Y como lo decíamos antes de la pausa, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte solicitó al ente costarricense de acreditación ECA abrir una investigación de las empresas supervisoras de la calidad de obras involucradas en el caso conocido como Cochinilla. De hallar incumplimientos, las empresas se exponen a que se les retire la acreditación ante este órgano, lo cual les impediría de participar en procesos de licitación de futuras obras públicas. Como se pudo observar el día de ayer, en el caso de uno de los imputados de esta causa, al salir enfrentó una serie de agresiones verbales y eso fácilmente puede derivar en una agresión incluso física, ¿verdad? Y por esa razón pues estimamos que era conveniente que no se hiciera presente ella el día de hoy, ya que podría ponerse en peligro su integridad física y como consecuencia de eso le recomendamos mejor que participara por medio de Microsoft Teams. Eso no hay una forma, lo que pasa es que en este caso... Estábamos viendo las declaraciones de algunos de los abogados del caso Cochinilla. Más adelante nuestra compañera Andrea González nos traerá esta información. Pero reiteramos lo que veníamos diciendo, y es que el Ministerio de Obras Públicas y Transporte solicitó al ente costarricense de acreditación abrir una investigación a empresas supervisoras de calidad de obras involucradas en el caso como Cochinilla, conocido como Cochinilla. Veamos la información. 5 empresas supervisoras de la calidad de obras e involucradas en el caso judicial conocido como Cochinilla serán investigadas por el ente costarricense de acreditación tras una solicitud que planteó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte a partir de la gestión del representante del ministerio ante este órgano, Pedro Meckbel. El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, expresó su respaldo a la investigación y señaló que en este caso de que se confirmen hechos divulgados por la prensa referentes a la calidad de las obras y al rol de estas empresas, las mismas pierden la acreditación para participar en la cadena de desarrollo de las obras públicas en Costa Rica. En la investigación se determinará si hubo incumplimiento con los artículos 31, inciso A y 32 de la Ley 8279 del Sistema Nacional para la Calidad e involucrará a las siguientes empresas: Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería Casisa, Ingeniería Técnica de Proyectos ITP, Diseño y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles DICOC, Ingeniería de Pavimentos LGC, MCD Consultores y Constructores S.A. De comprobarse que hubo incumplimiento de la ley del Sistema Nacional para la Calidad, la Comisión de Acreditación deberá retirarle la acreditación, lo que le impediría a estas empresas cumplir los requisitos como proveedores del Estado para participar en futuras licitaciones de obra pública. Sin dicha certificación no podrán participar en procesos de contratación para inspección de obras de infraestructura vial o pruebas de laboratorio para mezclas o agregados utilizados en estas. Costa Rica Noticias dio a conocer días atrás que en el caso del paso a desnivel de las garantías sociales inaugurado el año anterior, la verificación de la calidad estuvo a cargo de la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos ITP y la supervisión vial fue realizada por la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería Casisa. Sin embargo, según consta en el expediente judicial del caso conocido como Cochinilla, se señala que en estas empresas funcionarios públicos encubrieron fallas en la mezcla asfáltica, problemas constructivos e incluso manipularon las pruebas de calidad, con el fin de evitar sanciones por incumplimientos contractuales a la empresa MECO y a cambio habrían recibido dádivas.
Precisamente sobre ese tema, hace algunos minutos el presidente de la República, Carlos Alvarado, publicó en sus diversas redes sociales que apoyaba la iniciativa del ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, de prohibir a empresas envueltas en actos de corrupción participar en contrataciones del MOP y sus diferentes órganos. Agrega que queremos garantizar la transparencia, eficiencia y eficacia de los procesos de contratación pública que promuevan el MOP y sus órganos desconcentrados. Este es un proyecto que se suma al conjunto de acciones que el CONAVI realiza ante los procesos de investigación judicial ocurridos recientemente. Precisamente de cara a la nota que acabamos de ver, el presidente acaba de publicar hace algunos minutos esto, dándole ese apoyo a la iniciativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Como lo mencionábamos también, la defensa de Mélida Solís decidió que la empresaria siga de manera virtual la audiencia donde se conocerán las apelaciones a las medidas cautelares interpuestas a los involucrados en el caso Cochinilla. La decisión se tomó debido a los abucheos que recibió este lunes el dueño de MECO, Carlos Solís, al salir de los tribunales de Goicoechea. La periodista Andrea González está en los tribunales y nos cuenta los detalles. Muy buenas tardes, Andrea, adelante. Muy buenas tardes, Melissa y amigos televidentes. Tal como usted lo menciona, esta mañana, a la espera, a la expectativa de quienes iban a ser presentes a esta audiencia, los abogados de Mélida Solís, propietaria de AH Solís, confirmaron que ella no se haría presente hoy aquí a la audiencia de apelaciones por las medidas cautelares que ya habría impuesto la jueza Carolina Lizano. Esto debido a los abucheos que recibió el día de ayer, don Carlos Cerdas, el propietario de la empresa MECO, al salir de la audiencia que se estuvo realizando el día de ayer por la mañana. Bueno, también recordar que esa audiencia duró únicamente un par de horas, luego de que el Ministerio Público y también la defensa desistieran de apelar o de seguir el proceso por la causa de la medida cautelar que permitió a la jueza mantener al menos hasta más de 14 días a estas personas en las celdas del OIJ. Los defensores de Mélida Solís confirmaron que la decisión la tomaron para evitar que hubiese algún daño, incluso físico, a doña Mélida. Ella salió ayer por la parte del sótano acá de los tribunales de justicia en Goicoechea, luego de pedir una autorización para evitar precisamente esos abucheos a los que se sometió don Carlos Cerdas a la salida de los tribunales. El abogado también defensor de doña Mélida, Francisco Campos, él aseguró que su defensa se mantendrá en que las medidas cautelares ya impuestas de $3 millones ya pagados por doña Mélida son suficientes para mantenerla afianzada al proceso. Veamos lo que nos dijeron. Como se pudo observar el día de ayer, en el caso de uno de los imputados de esta causa, al salir enfrentó una serie de agresiones verbales y eso fácilmente puede derivar en una agresión incluso física, ¿verdad? Y por esa razón pues estimamos que era conveniente que no se hiciera presente ella el día de hoy, ya que podría ponerse en peligro su integridad física y como consecuencia de eso le recomendamos mejor que participara por medio de Microsoft Teams. Eso no hay una forma. Lo que pasa es que en este caso ha habido voluntad de los imputados, por lo menos doña Amelia ha tenido otros procesos penales y tal vez con hechos, digamos, delicados, y ha mostrado siempre su participación e interés de contribuir con la administración de justicia y someterse a los mismos. Eso es un tema que lo consideró la señora jueza. También consideró que en el caso de ella hay situaciones especiales. Hay una hija que tiene una situación especial. Ella tiene una enfermedad bastante complicada. De ella también depende un adulto de 96 años. Tiene arraigo domiciliario, arraigo, laboral y arraigo familiar. Lo mismo que don Abel y don Alejandro. O sea, a diferencia de otros días, este proceso, el juez del Tribunal de Apelación decidió segmentar la participación de los abogados para evitar aglomeraciones dentro de la audiencia. Para hoy se
se les dio espacio únicamente a aquellos abogados que fueran parte del Ministerio Público, del sector público más bien, y también que tuvieran alguna apelación con respecto a la imposición de los salarios o los puestos de salarios más bien. Nos explicaron, don Eric Gallens, abogado de Melida Solís, nos explicó que esta variante o esta decisión del Tribunal de Apelación de permitir el ingreso únicamente de los abogados que tuvieran participación esta mañana, ellos no tenían conocimiento de esto, lo que les puso en duda por un momento si podrían ingresar o no a la audiencia. De todas formas, ellos aseguran que estar parte de la audiencia, ya sea de forma virtual o presencial, es importante para luego la fase de apelación que ellos podrían presentar luego de que la Fiscalía haga su exposición. Veamos. En principio la idea era continuar con la audiencia el día de hoy y que los defensores que habían planteado recurso de apelación que pudieran iniciar con su exposición, pero nos acaba de informar una de las técnicas judiciales que solamente van a permitir el ingreso de los abogados que van a hacer uso de la palabra. A nosotros nos interesa pues estar presente en esa audiencia para conocer cuáles van a ser los argumentos y también muy importante para saber cuándo le corresponde el turno al Ministerio Público para exponer la apelación que ellos han interpuesto. Precisamente en esto ha transcurrido la audiencia de esta mañana. Durante la mañana tuvieron participación los abogados que interpusieron recursos de apelación ante las medidas cautelares a los funcionarios públicos, tanto por la destitución de sus cargos o incluso cuestionar si este tribunal tiene la potestad de indicar si esa destitución o ese apartamiento de los puestos será con goce o sin goce de salario. Esta es la primera fase, eso fue lo que se desarrolló. Al menos 6 abogados han presentado estas medidas de estas apelaciones, estos recursos de apelación, y se espera que para horas de la tarde sea el turno de la Fiscalía de refutar esos argumentos impuestos por los mismos abogados de estos imputados involucrados en el caso. Veamos. Hoy vamos a iniciar primero con la exposición de los recursos de apelación que planteó la defensa, sobre todo de los funcionarios públicos por la inhabilitación. No sé cuánto tiempo se van a llevar esos recursos de apelación, son varios de los abogados que impugnaron la decisión de la jueza de imponer ese tipo de medida cautelar. Una vez que termine eso, posiblemente se le va a dar audiencia al Ministerio Público sobre esos recursos y después procederemos a conocer el recurso de apelación de la Fiscalía. Ya para mañana se espera que estén presentes o sean convocados aquellas personas que a la Fiscalía a esas personas a que la Fiscalía les pidió prisión preventiva y que el tribunal, la jueza Carolina Lizano, los dejó en libertad. Esto sería para el día de mañana. Recordemos también que el proceso de apelación de la causa de crimen organizado y la eventual ilegalidad de las llamadas telefónicas, eso quedó para una audiencia aparte que será conocida en su momento, pero no se estará tratando en esta audiencia de apelación de las medidas cautelares ya impuestas. Ustedes tienen más información allá en el estudio principal. Muchísimas gracias a nuestra compañera Andrea González por este informe desde los tribunales de Goicoechea. Por supuesto, a las 7 de la noche le daremos seguimiento a este tema y todo lo que dure la investigación o estas apelaciones que se van a estar realizando durante esta semana. Y cambiamos de tema, y es que Costa Rica intenta abrirse paso ante un nuevo mercado de turistas. Los nómadas digitales, emprendedores de diferentes partes del mundo que empiezan a llegar al país para disfrutar de nuestras bellezas naturales, comodidades tecnológicas y ambiente amigable. Viajan para turistear, pero siempre llevan en su mano una computadora personal. Sus negocios virtuales no descansan. Son trabajadores de tiempo completo que decidieron, eso sí, tener la playa o la montaña como oficina. Costa Rica resulta ser muy atractiva para ellos, pues cuenta con múltiples comodidades, entre las que destaca nuestra estabilidad política y social. Es un turista que, además de estar haciendo turismo, tiene la posibilidad de seguir percibiendo un salario en su país de origen,
por un trabajo realizado de manera remota. Pero ese salario lo gastan acá en Costa Rica, dejando los beneficios en nuestro país. Los empresarios turísticos también están adecuando sus espacios para ofrecer servicios atractivos para este tipo de viajeros. Cada hotel de nosotros está bien equipado con un coworking area, es decir, que cada hotel tiene su propio espacio donde un digital nomad puede venir y trabajar en paz, con buen internet, con un buen lugar para buen campo y puede trabajar en paz. Por nosotros, durante la pandemia, que estamos haciendo es como amplificando el internet, como aumentando la velocidad más que todo. También estamos construyendo más phone booths, o sea, lugares privados, lugares que son más privados para tener conversaciones sin ruido. Y también estamos amplificando las zonas de coworking. Estamos converting actualmente cuartos en dorms o cuartos entre oficinas. Este segmento de turistas nómadas digitales es clave para el repunte del sector. A esto ya le han apostado algunos países competidores que se nos han adelantado. Entonces, es muy importante que el país avance en la atracción inteligente de esos turistas. Autoridades del ICT se muestran interesadas en atraer inversión extranjera al país. Por ello, apuestan a esta nueva modalidad de trabajo que permite a muchos disfrutar de nuestros recursos, generar divisas y de paso trabajar sin límite. I think remote work is a concept that's been around, but it is the first time that it's a concept that everybody has now had entered their life in a way that isn't the norm, and checking out whether it's right for you takes risk, and you kind of have to do it to see if it works. Even when I came here, I wasn't sure how the internet was going to be. As many reviews as you read, you don't know until you try. So going in with the idea of let me see if this will work, and if it works, let me continue to do it, I think is the approach I would advise to people. Si me preguntaran qué es lo que más me ha gustado acá de Costa Rica y por qué lo recomendaría, primero las playas. Era una de las cosas que yo quería conocer, venir, surfear, y se ha cumplido a cabalidad. Segundo, la gente, increíble, el trato en las distintas ciudades, los distintos pueblos, en verdad, la gente muy, muy cariñosa, así que muy recomendado. Costa Rica por sus playas, por su gente y el clima, en verdad, esa sería en verdad mi tercera recomendación, al menos para mí que vengo de Chile, un país más frío, me ha encantado. Diferentes despachos ya trabajan en otorgar incentivos a estos emprendedores que han encontrado en Costa Rica un paraíso para su relajado estilo de vida. Nómadas digitales. Y hoy en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos a la beluga. Esta ballena pertenece al grupo de animales albinos. Belugas o ballenas blancas son mamíferos acuáticos que viven en el Ártico y se distinguen por el color blanco de su piel, que alcanzan cuando son sexualmente maduras. Estos hermosos animales sobresalen por sus cabezas redondeadas y por carecer de aleta dorsal. Las belugas se desplazan en grupos de hasta 10 congéneres como buenos animales gregarios que son. Sin embargo, hay épocas en las que puede llegar a agruparse de varios centenares para moverse a las aguas más cálidas, cerca de las costas, y con ello alejarse del frío extremo de las aguas del norte y de las capas de hielo bajo las que, en algunas ocasiones, quedan atrapadas. Estas ballenas pueden encontrarse en Canadá, Rusia, Groenlandia o Alaska. Las belugas consumen a diario hasta el 3% de su masa corporal.
Suelen cazar sus presas en grupo y su dieta puede variar adaptándose a la fauna del tipo de agua en el que se desplazan. Sin embargo, su alimentación consiste en peces, krill, cangrejos y otras presas pequeñas que tragan sin masticar, a pesar de contar con dentadura. También resulta interesante saber que este tipo de ballenas puede bucear a muchísima profundidad, aunque la mayor parte del tiempo lo pasa cerca de la superficie porque tiene que respirar cada 20 minutos. Una de las cosas más curiosas de la beluga es su gran capacidad para comunicarse mediante sonidos. Su repertorio es muy amplio, con chasquidos y extraños silbidos, pero también es notable su increíble capacidad de imitar sonidos, incluyendo, aunque parezca una invención, la voz humana. Doce y 35, hacemos una pausa, pero le adelantamos que 500 000 de vacunas contra la COVID-19 llegarán próximamente al país, gracias a una donación del gobierno de los Estados Unidos. Nos separamos un momento y volvemos con esta información. Celebramos 52 años de historia. Banco Popular y de Desarrollo Comunal, un banco diferente. En la Costa Rica de finales de los años 60, la sociedad no percibía a las entidades financieras como una opción para cumplir sus sueños y proyectos. Es ahí donde las personas trabajadoras de la época, apoyados por la visión y liderazgo de ciudadanos como el entonces presidente, José Joaquín Trejos Fernández, y la diputada Cecilia González de Penrod, impulsan la creación de una institución con un profundo compromiso social. El 11 de julio de 1969 se crea el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, con el objetivo central de brindar protección económica, inclusión financiera y bienestar a las personas trabajadoras del país, mediante el fomento del ahorro, la satisfacción de sus necesidades de crédito y el financiamiento y acompañamiento de proyectos para las organizaciones de desarrollo de las comunidades. Esta gran alianza con los sectores sociales y productivos se ve ratificada en la década de los años 80, con la instauración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, conformada precisamente por representantes de cada una de estas instancias y que, ante todo, representa el máximo órgano de decisión estratégica de la institución. Tras más de medio siglo de ocupar un lugar especial en el corazón de la ciudadanía y gracias al esfuerzo de sus equipos y la confianza de sus clientes, el Banco Popular, en conjunto con sus sociedades anónimas, Popular Pensiones, Popular Correduría de Seguros, Popular Valores y Popular Fondos de Inversión, conforman uno de los conglomerados financieros más importantes y sólidos del país, con amplio reconocimiento nacional e internacional. Hoy el Banco Popular y de Desarrollo Comunal reafirma su compromiso con las personas trabajadoras y emprendedoras, las familias, los sectores sociales y productivos, todos los hombres y las mujeres de esta tierra, sin distinciones, quienes cuentan con una entidad cercana, moderna, sólida y que mediante sus acciones en lo económico, social y ambiental, abre puertas y oportunidades a los que más lo necesitan, aportando al impulso de la reactivación económica, la generación de empleo y el crecimiento con equidad. En un momento tan desafiante como el que afrontamos como sociedad, seguiremos respondiendo con eficiencia y llevando soluciones y tranquilidad a nuestros clientes. No fallaremos en esa misión porque promovemos un futuro mejor y sostenible para la ciudadanía y las nuevas generaciones, porque nos atrevemos a pensar en grande, porque el compromiso social y la solidaridad están en nuestro corazón y porque, ante todo, amamos a Costa Rica. Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 52 años construyendo bienestar. Como lo mencionábamos antes de la pausa, Costa Rica recibirá 500,000 vacunas de Pfizer por parte del gobierno de los Estados Unidos. Las dosis llegarán al país en el transcurso de esta semana.
El viernes anterior, la encargada de negocios de Estados Unidos en el país, Gloria Verbena, publicó en sus redes sociales que esta semana el país recibiría un cargamento contra la dosis de la COVID-19, esto sin detallar cantidades o marcas. Sin embargo, para este lunes, Casa Presidencial confirmó que se trata de 5,000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Nos complace mucho confirmar la donación de 500,000 de vacunas contra COVID-19 de alta efectividad, como son las de Pfizer-BioNTech, por parte del gobierno de Estados Unidos. Para ponerlo en contexto, esto equivale al 20% de las vacunas que el país ha aplicado en los primeros 6 meses, de forma que nos va a permitir acelerar durante julio el proceso de vacunación muy sensiblemente, lo cual es de suma importancia para proteger la salud y la vida de las personas, así como para impulsar mayor actividad económica. Esto culmina semanas de trabajo y de coordinación muy intensa entre el cuerpo diplomático y su contraparte estadounidense, así como por parte de los equipos técnicos, para resolver aspectos logísticos, contractuales y legales que hicieron posible que en los próximos días arriben estas dosis al país. Según los datos del Sistema Integrado de Vacunas de la Caja Costarricense del Seguro Social, al corte del lunes 5 de julio se habían registrado 2.521.795 vacunas contra la COVID-19, lo que se traduce en que un 33% de la población meta tenga la primera dosis aplicada. Muy buenas tardes, vamos con la información de los deportes. La selección de Costa Rica se quitó un peso de encima. La era del técnico Luis Fernando Suárez inició con un triunfo ante Guadalupe, con lo que cortó la racha tricolor de más de año y medio sin ganar. 15 días bastaron para que el técnico Luis Fernando Suárez lograra lo que Ronald González no pudo en 20 meses, ganar. Es cierto que Guadalupe no es un rival de peso, ni siquiera es una selección afiliada a la FIFA, pero la Sele necesitaba ganar para quitarse ese peso de encima y volver a creer, y de paso encaminar la clasificación a la segunda fase de la Copa Oro. Desde que inició el partido, el barco navegó con viento en popa. Costa Rica salió muy agresiva, metiéndole mucha velocidad en zona de ataque, y en apenas 6 minutos puso el marcador a favor gracias a un error del portero Johan Turán, a quien se le resbaló el balón de las manos, lo cual fue aprovechado por Joel Campbell para poner el 1-0. La Sele fue muy superior en la primera media hora de juego y Guadalupe asustó poco. Cuando se jugaban 20 minutos apareció Campbell para ganar un balón en el área y servir a Ariel Lassiter, quien puso el 2-0. Fue el primer gol del atacante con la camiseta nacional, aunque no se le contabiliza como gol oficial. En la última parte del primer tiempo la tricolor entró en un letargo, bajó la velocidad y lo aprovecharon los caribeños para descontar en un tiro de esquina. Se jugaban 5 minutos de reposición cuando Rafael Mirval le ganó la posición a toda la defensa y a Leonel Moreira, quien salió con miedo y vio vulnerada su valla. En el complemento ambas selecciones se alternaron el dominio, aunque Costa Rica nunca estuvo en peligro. Guadalupe se quedó con un hombre menos y Suárez les dio ingreso a jugadores rápidos como Johan Venegas, Alonso Martínez y Luis Díaz. A falta de 20 minutos para el final, Celso Borges puso el definitivo 3-1 tras un gran centro desde la izquierda de Luis Díaz. Costa Rica volverá a jugar el viernes ante Surinam, que ayer perdió 2-0 ante Jamaica. Con un triunfo, la Sele tendría casi asegurado el boleto a la siguiente fase de la Copa Oro. Ahora vamos al ciclismo porque este miércoles Tadej Pogačar podría sentenciar el Tour de Francia. Con más de 5 minutos de ventaja, la etapa 17 terminará con un difícil ascenso donde el esloveno podría aumentar su diferencia o donde sus rivales tendrán la última oportunidad de atacar. Faltan 5 etapas para que finalice el Tour de Francia, pero la de este miércoles podría ser clave para definir al campeón de la principal competencia de ciclismo del mundo. Este martes ganó el austriaco Patrick Conrad en una etapa de transición, ya que la de este miércoles es una carrera pesada, con 178 kilómetros de corrido en los Pirineos, con 2 puertos de montaña de primera categoría y con un final marcado por un difícil ascenso. Hoy, el líder Tadej Pogačar y el grupo de perseguidores no se hicieron daño, llegaron juntos en el pelotón a casi 14 minutos de Conrad. Mañana puede ser decisivo, podría ser la última oportunidad para que el colombiano Rigoberto Urán, el danés Jonas Vingegaard y el ecuatoriano Richard Carapaz le recorten tiempo al esloveno.
pero también es una oportunidad para que Pogačar, con más de 5 minutos de ventaja, dicte sentencia. Luego quedarán 4 etapas en las que se pueden recortar minutos, pero no tantos. El bicampeonato de Pogačar va bien encaminado y pareciera que la lucha ahora se centra en meterse al podio, al que aspiran 2 latinoamericanos. Richard Carapaz, quinto en la clasificación general y uno de los mejores escaladores del mundo, tendrá este miércoles la oportunidad de recortar. Si bien la ventaja es mucha, es quizá el único que pueda dar pelea y lograr una gesta épica. El ecuatoriano debe meterse en el podio, de lo contrario será un fracaso para él y su equipo, el Ineos, considerado el mejor del mundo y que ha invertido mucho dinero para contar con los mejores ciclistas del pelotón internacional. Por el momento, esta es la principal información de los deportes. Los invitamos para que hoy en la edición de Costa Rica Noticias a las 7 de la noche nos acompañen con más información. Muchísimas gracias, Kennedy. Bueno, celebramos el gane de la selección. Esperemos que sea el inicio de muchos otros más. Listo, Kennedy. Muchísimas gracias. Nos vemos después. Con mucho gusto. Hacemos una pausa, pero le adelantamos que gobiernos del mundo se manifiestan a favor y en contra de las protestas en Cuba. Ya venimos con este detalle internacional. Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Un día más en la escuela es experimentar nuevas formas de aprender. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI y MEP. Celebramos la diversidad de las músicas costarricenses en Audiotopía, edición Bicentenario. 42 artistas de todo nuestro territorio mostrarán su trabajo con la meta de interpretar su música en el Teatro Nacional de Costa Rica, en la víspera del Bicentenario de nuestra independencia. Todos los sábados a las 8 de la noche en todas las plataformas de CINAR, Costa Rica Medios. Audiotopía edición Bicentenario, una coproducción del Teatro Nacional de Costa Rica y CINAR Costa Rica Medios. Te invita Colby, COSEBI. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambios. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. 12:47, iniciamos con el ámbito internacional y es que desde Brasil hasta Estados Unidos los gobiernos reaccionaron ante las históricas propuestas del domingo contra el gobierno de Cuba. Tras las históricas protestas del domingo contra el gobierno en Cuba, mandatarios de varios países reaccionaron. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó porque Estados Unidos retire el bloqueo que pesa sobre Cuba desde 1962. Además, ofreció enviar ayuda humanitaria a Cuba y rechazó las políticas intervencionistas. La verdad es que si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo. Mientras, el presidente venezolano Nicolás Maduro expresó todo el apoyo al gobierno revolucionario de Cuba. El mismo método nos ha aplicado a nosotros. Y nosotros, bueno, no nos quedamos de brazos cruzados. Nos movemos, hablamos, en medio de las circunstancias más adversas. Además, hubo marchas frente a la Embajada de Cuba en Caracas en apoyo al presidente cubano Miguel Díaz-Canel. En Colombia también hubo manifestaciones en apoyo al gobierno cubano y en contra frente a la Embajada cubana en Bogotá.
En tanto, el mandatario argentino Alberto Fernández reclamó que se ponga fin al embargo al que calificó de inhumano. Rusia ha advertido contra cualquier injerencia externa que fortalezca la desestabilización de la situación en la isla. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden pidió al régimen cubano que escuche a su pueblo y atienda sus necesidades, según un comunicado en el que hizo un claro llamado a la libertad. El mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, mostró su apoyo a los habitantes de Cuba. El gobierno de la isla acusó a Estados Unidos de estar detrás de las manifestaciones y dejó entrever que una empresa en Miami lanzó una etiqueta llamada SOS Cuba, que generó una campaña en redes sociales. Y pidió a Twitter y al gobierno estadounidense a que reconozcan o desmientan que operadores políticos utilizaron de manera activa etiquetas, colectivos o grupos de robots y trolls para inundar las redes en una operación contra Cuba. Injustificable. Y como lo veíamos en la nota, han sido múltiples y variadas las reacciones en el mundo ante el grito de los cubanos que piden libertad y fin a la dictadura. Para ampliar sobre este panorama que vive la isla, está con nosotros vía remota Carlos Cascante, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Muy buenas tardes, don Carlos. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Don Carlos, para iniciar, tal vez sería importante entender cuál es el detonante de las protestas de los ciudadanos en Cuba, la pandemia, el embargo económico o ambos. En realidad hay que tener una lista de elementos coyunturales y elementos estructurales. En lo coyuntural, evidentemente, la pandemia provoca que la principal ingreso económico que tienen los cubanos, que es el turismo, prácticamente llegue a mínimos históricos, y eso provoca evidentemente una situación económica de crisis solo vista al final del periodo soviético, cuando Cuba enfrentó una situación económica tan mala como la que está viviendo en este momento. Eso repercute a muchos niveles, repercute en la capacidad de adquirir medicamentos, repercute en la capacidad de abastecerse de los combustibles necesarios para la producción eléctrica. Entonces ahí hay un elemento coyuntural claramente indispensable para comprender los levantamientos que se están dando en Cuba. En los elementos coyunturales, evidentemente, el embargo y la posición política de los Estados Unidos siempre va a afectar a la situación que se vive en Cuba, pero hay que tener claro una cosa, y es que el embargo que enfrenta Cuba por parte de los Estados Unidos, si bien es muy fuerte, no quiere decir que no haya comercio entre Cuba y los Estados Unidos. Lo que pasa es que con la llegada de Donald Trump al poder, los levantamientos parciales que había vivido ese embargo se suspendieron y fundamentalmente hubo un retroceso en el proceso de relaciones comerciales entre Cuba y los Estados Unidos, que evidentemente empezó a provocar problemas desde antes que se produjera la pandemia. Y un segundo elemento estructural que a mí me parece fundamental es el factor demográfico. La población cubana dista mucho de la población cubana de décadas atrás, es decir, es una nueva generación de cubanos que ya es más difícil de vincularlos a los hechos históricos de la Revolución Cubana y del sueño de la Revolución Cubana. Don Carlos, ¿será coincidencia que esta explosión se dé poco después de la salida de Raúl Castro? No, no es coincidencia. La isla está viviendo un problema de transición de poderes muy fuerte. Por una parte está en la situación demográfica de nuevos liderazgos en la isla, tanto en la oposición como en el gobierno, pero en realidad el gobierno de Díaz-Canel significó una continuidad de los personajes leales a Raúl Castro, solo que es eso sin los personajes propios y el carisma propio de los Castro. Y eso debilita en mucho los liderazgos que tiene el Partido Comunista Cubano. Es decir, no sabemos cómo van a terminar los levantamientos, no sabemos cuál va a ser el nivel de estos, pero sí es muy sorprendente, y eso quiero recalcarlo, que no se hayan previsto y que se hayan dado con la fuerza con que diferentes cadenas de noticias internacionales los han
establecido. Es decir, solo el hecho que se den, solo el hecho que no fueran previsibles para la policía secreta cubana y para los cuerpos de inteligencia cubano y que los haya agarrado por sorpresa, revela un resquebrajamiento de ciertos elementos de poder y control que se daban dentro de ese país. Don Carlos, es que en Cuba hay protestas pro gobierno y contra gobierno, ya lo mencionaba usted. ¿Podríamos esperar que esto conduzca a una guerra civil? Estamos, creo que, largo de ese proceso. Es decir, el control y la forma de control social que se ha llevado en Cuba a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas de este, han hecho que la oposición cubana siempre sea muy perseguida y muy controlada. Es decir, para que se produzca un levantamiento que lleve a una guerra civil, se tiene que dar necesariamente con la colaboración de potencias extranjeras, pero eso alteraría demasiado las relaciones de poder en el mundo. Es decir, si bien, como ustedes lo han presentado en la noticia previa, las líneas se tiran según los intereses geopolíticos de cada una de las potencias en juego, eso, digamos, para que pase del discurso a una acción más fuerte, no es que no haya intervención, no es que no haya mecanismos de disuasión o de apoyo, los hay, de eso a que pasen a acciones más fuertes, más contundentes, que apoyen un levantamiento armado en Cuba, creo que para eso estamos bastante distantes. Para finalizar, don Carlos, ¿cree usted que la represión del gobierno cubano y sobre todo los arrestos alcancen para callar estas voces? El domingo escuchábamos también la suspensión incluso de la tecnología móvil para que no pudiera extenderse esos llamados. Esas represiones se han venido dando con mucha fuerza desde la llegada de Díaz-Canel a la isla, al gobierno de la isla. Y más bien en condiciones de la crisis como estamos viviendo, más bien aumentaron los mecanismos de protesta. Habrá que esperar para ver cuál va a ser el nivel de la represión que ya ha sido denunciada por Amnistía Internacional. Incluso ya hay arrestos de periodistas corresponsales de cadenas de prensa que tienen un sesgo político más hacia la derecha. Por ejemplo, la corresponsal de ABC, del periódico ABC de España, fue detenida hoy. La represión vendrá, pero no sabemos todavía, estamos todavía muy incipientemente conociendo todos estos problemas y estos levantamientos para saber cuál va a ser la fuerza de estos para repeler la represión que evidentemente vendrá del gobierno cubano y que se está dando en este momento. Para finalizar, don Carlos, así muy puntualmente, porque se nos va el tiempo, vemos organizaciones como la OEA, ONU, viendo algún tipo de declaración o mostrándose en torno a estas situaciones. No, el caso Cuba parte en dos al mundo. Por una parte, las alianzas de las grandes potencias, Cuba y China a favor del gobierno China y Rusia a favor del gobierno de Cuba, y por otra parte los Estados Unidos y digamos sus socios atlánticos en contra del gobierno de Cuba. Entonces es muy difícil que los organismos internacionales lleguen a tomar medidas precisas y claras respecto de estas situaciones. Muchísimas gracias, don Carlos, por habernos acompañado esta tarde y ampliarnos un poco el panorama de lo que sucede en Cuba. Con mucho gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes a don Carlos Cascantes, quien es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional y nos ampliaba sobre este tema. Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No habrá conferencia de prensa, así que igual de mismo modo lo invitamos a seguir con la programación de 13 Costa Rica Televisión. Que tengan una linda tarde. Hasta luego.